Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 79 del Baúl del Miedo. El día de hoy estamos con dos invitados recurrentes últimamente en el Baúl del Miedo y el primero es Bolly. ¿Qué tal, Mitito? ¿Cómo andas? Aquí visitando las estrellas un ratito. Perfecto, y también tenemos la invitación de uno de los mejores personajes del baúl, Pablo Díaz. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y gracias por escuchar el Baúl del Miedo. Pues esta noche, además de ser muy especial porque tenemos a Pablo y a Bolly, vamos a hablar de un tema muy interesante que ha estado en boga últimamente, que son los archivos desclasificados OVNI. Sabemos que hace unos meses pues fueron muchos archivos los que se salieron a la luz y pues entró este debate, ¿no? De si todas estas revelaciones como que ya constituían una prueba suficiente para determinar que pues hay vida extraterrestre. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia de todas estas investigaciones OVNIs. Es un tema que nos gusta bastante. De hecho, Pablo, a pesar de que es muy penoso, le gusta bastante el tema OVNI. Conoce varios autores interesantes en cuanto a ese tema. Pero antes de empezar, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Y suscríbanse, comenten y compartan. Pablo, ¿qué opinas antes de que ya entremos en tema bien? ¿Qué opinas de estos últimos archivos desclasificados? Pues están muy interesantes. El que más interesante se me hizo fue el que parece estrella. El que dicen que así es como que la descripción de los ángeles en la Biblia. ¿Sí lo vieron? Sí, es lo... Ah, Okay. sí, Pero está muy bueno. Lo que yo me pregunto, o sea, la cámara lo captó en ese filtro, ¿no? Como si fuera, no me acuerdo si es ultravioleta o nada más visión nocturna, pero el chiste es que me gustaría ver si no se veía nada o cómo se veía la esfera esa de la estrella sin filtros, o sea, con la cámara normal. Ver si era... Ajá, si era de metálico visible, o no se veía. o que si era visible para nosotros en ese momento o no. Que sí, yo creo que sí, ¿no? Pero Bolly, ¿tú qué opinas de todos estos recientes archivos desclasificados? También se me hace interesante y me gustaría a mí saber también en ese caso qué va a pasar o qué estaría pasando que han decidido desclasificar. Y eso podría ser un buen tema para el siguiente episodio. Sí, porque la verdad es que muchos dicen que es cortina de humo y toda esa parte. Bueno, en su momento, ¿no? Por parte del presidente de Estados Unidos. Pues es que dicen que es una cortina de humo para... El chupacabras. No, para... Los expedientes. Ajá, y que no se revelen los más grandes cadenas de... Bueno, y es que también recientemente había sido lo de Epstein, ¿no? A eso me refiero. No, Sí. no sé si lo puedo decir. Sí, por eso yo Sí, no, aquí es sin censura, el baúl sin censura. Pero no se lo tomen tan en serio. Pero bueno, vamos a los inicios antes de llegar ya al final de los archivos desclasificados. Ya vimos que es un tema muy interesante. Pero todo empieza a finales de los años 40. Una investigación que es muy conocida, que fueron como el proyecto Sign, Gruch y el Libro Azul. Siempre yo creo que ha existido esa inquietud por parte del ser humano de poder conocer qué hay más allá de nuestra tierra, ¿no? Sí. Realmente ha habido muchos avistamientos desde épocas inmemorables, ¿no? Incluso en la Biblia ya ves que hay pasajes que hacen como, no recuerdo exactamente en qué parte está, pero señalan como una bola luminosa en el cielo. Entonces, pues bajó por alguien. Ajá, sí, o sea, sí, realmente es interesante esa parte que a lo largo de la historia, no me acuerdo, pero sí, o sea, sí es parte de la Biblia, o sea, eso estoy 100% seguro. Que fue el único humano que no se murió, porque se lo llevaron físicamente. Ah, sí. Se los vamos a investigar, pero creemos que es ¿quién? ¿Mateo? Creo que sí, o Juan, no me acuerdo. Ok, es un dato interesante que vamos a verificar. Pero exactamente, o sea, históricamente hemos visto bastantes como avistamientos de esta índole. Entonces, obviamente ya existiendo en esos tiempos, pues toda la parte militar, evidentemente yo creo que, pues obviamente imagínense, ¿no? Quien pueda descubrir y tener contacto con este tipo de tecnologías, pues tendría una ventaja superior, ¿no? Sobre la mayoría de los ejércitos del mundo. Entonces, pues también yo creo que era un tema de mucho interés y también la parte de amenaza, ¿no? Porque también, ¿qué opinan de esto que se dice, ¿no? De que supuestamente
si fueran como violentos o amenazantes, ya nos hubieran invadido. Es que hay muchas teorías. O sea, se supone que próximamente van a hacer el disclosure de todos los documentos, ¿no? Ujú. Y también salió la película de Steven Spielberg, de Disclosure Day. Ah, sí, tú la viste. Ajá, yo sí la vi. Pues está buena, pero pues creo que básicamente todas las culturas han tenido estos avistamientos. Desde antes de que hubiera cámaras, ¿no? O sea, pero hay registros escritos, hay marineros que han visto ovnis desde hace mucho tiempo. Y muchas culturas o muchos exploradores vieron luces inexplicables. Se supone que somos un experimento, imagínatelo, ¿no? Y no sé si viste, pero Elon Musk está como que apresurando la exploración a Marte porque quiere ir a investigar un como monumento que hay en Marte, que es como una cara y aparte hay como un cuadro perfecto, o sea, un cuadrado perfecto. ¿Como una entrada? Ajá, no, como si fueran las 4 paredes de una habitación, pero eso no es posible pues en el espacio, ¿no? Y de manera natural hay muy pocas formaciones que te van a dar un cuadrado. Perfecto. Ajá. Y pues sí, amigos, obviamente todo esto que estamos comentándoles, pues son varias de las razones, ¿no? Por las que la milicia en ese tiempo pues empezó a investigar y sobre todo también porque pues ya ven que estaba el pánico de la Guerra Fría y toda esta situación. Entonces durante estas décadas, ahora sí que de los 40 aproximadamente el 69, pues fueron los proyectos de los que hablamos, como el proyecto El Libro Azul, pero total que en esta época se revisaron más de 12,000 casos de posibles avistamientos. No, inclusive que comentaba antes que hay un protocolo por si llega a haber algún contacto con extraterrestres. El cual el protocolo es primero que nadie conteste, descifrarlo ¿Y ahora sí? y no hacen mucha mención de que es preferible para la humanidad mantenerse en el anonimato para evitar que una raza nos quiera llegar a colonizar, que es como el camuflaje del universo. Uh-huh. No, pues sí. Yo no creo que nos contacten todavía, siento que faltan como 300 años. Estamos muy verdes. Pues sí, es que ponte a pensar, imagínate que eres un alienígena y Pero- estás viendo la Tierra, ¿no? Y ves a Pero Pablo Díaz. ves, por ejemplo, la cultura americana, que toda su entretenimiento es violencia. O sea, ¿tú bajarías a conocer a alguien así? Sí, pero si te pones a pensar en la antigüedad, no me vas a decir que los mexicas o las culturas mesopotámicas no eran violentas, eran muy sanguinarias. Pero Y eran sin muy embargo, cultas. Pero eso tienen Hacen tantos siglos mención- que pasó, bro. Hacen mención de que han encontrado que pudieron tener contacto de ellos. Y como eso también Egipto, como eso también otros lados, que pueden y que tienen como ciertas pruebas en las que sus pinturas y todo, sus grabados, tenían contacto con seres de otros mundos. Pero pues han pasado 2000 Tantos años. o 1500 años de eso. Pero es curioso también ver esa parte, ¿no? Como del transcurso del tiempo. Porque en los 40 se da el boom, ¿no? Pero ya cuando llegamos al año 69, como que se le intentó dar carpetazo a todo este tema y decir que pues no había amenazas para la seguridad nacional. Sí, Pero en un principio como que nos querían, como ahorita, ¿no? O sea, al final de cuentas, genera como ansias en las masas. O sea, como que sí es algo que llama mucho la atención. es que si te Sí. pones a pensar que en el pasado llegaron a tener contacto, es porque tenían un fin. O porque se les causó algo, una molestia o algo y por eso se fueron. Pero nada nos dice que tampoco en la actualidad su fin era guiarnos por algo. También dieron ciertos avances aparentemente y cosas así. Entonces tendrían que seguir aquí, a lo mejor más escondido de lo que pensamos. Quizás Bolly es un Pues, alienígena. Hay muchos whistleblowers que se llaman así como que los que están denunciando anónimamente. Todos estos o casos. puede que no anónimamente, así como que muchas cosas ante el gobierno. Que dicen que es una civilización que vive abajo de la tierra y que llegaron antes que nosotros. Como la parte de igual, algo se me hace muy interesante, digo, Abajo de saliéndonos la tierra, un poquito de pero- los intraterrestres, exactamente, Ajá. iba a hablar de los intraterrestres. ¿no? Abajo de la tierra y también al fondo de los mares. Sí, porque ya ven que el mar es de los que Los poco top. realmente es explotado, bueno, explorado más bien. Pero bueno, continuando con la parte de toda esta investigación OVNI, pues como vemos, obviamente la curiosidad no murió en ese momento, y en los años 70 y 80, gracias a una nueva ley que se publicó en los Estados Unidos, la ley FOIA, que fue una ley de acceso a la información, pues obviamente los ciudadanos empezaron a exigir los documentos, ¿no? Para poder
recibir ellos ya después de que lo solicitaban carpetas con hojas llenas de taches. Porque pues evidentemente para el gobierno, y por eso es un cambio, un boom muy interesante, ¿no? Porque imagínense las personas de ese tiempo cuando iban a pensar que el gobierno iba a admitir todas estas investigaciones, ¿no? O sea, para ellos yo creo que era algo impensable. Y también si nos ponemos ya un poco más técnicos, los, los proyectos que tiene la misma nación de Estados Unidos, en donde es más secreto el mantener estos archivos y el que manipules a las masas mediante mensajes, cómo no nos han impartido el tema de ovnis y cómo sale que es resguardado por el mismo gobierno. Entonces, muy seguramente hay algo de cierto en todo eso. Exactamente, y antes de continuar, yo recuerdo que Pablo Díaz tiene una anécdota muy buena que nos puede contar acerca de un avistamiento alienígena aquí en la ciudad de Pachuca. Sí, pues ya tiene como 10 años yo creo. Pero siempre confundo las colonias Palmar con Piracantos. no, con Santa Julia, siempre se me van. Pero es la que tiene el Oxxo y la farmacia en la esquina, donde están los edificios. ¿Dónde está Santa Julia, ¿no? el del el crematorio? No, bueno, Es una funeraria, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Ah, pues justo ahí se da la historia, bro. Ay, Haz de cuenta caramba. que una vez, para el contexto de todo, yo me estaba recuperando de un accidente que tuve, entonces iba como que en muletas, no traía teléfono porque se me rompió en el accidente, y yo fui a visitar a un amigo que se llama Jaciel. Si estás escuchándome por ahí, Jaciel, pues saludos. Entonces, cuando ya me salí de su casa, iba yo como que subiéndome las muletas a la camioneta. Ibas lento. Iba lento y me acuerdo que abrí la puerta, me estaba subiendo en la camioneta y de repente volteé a ver a la derecha y sobre la funeraria que está ahí estaba un triángulo negro gigante flotando arriba de la funeraria y estaba avanzando lentamente hacia la dirección de la farmacia. ¿Dirías que como cuántos metros o kilómetros? Estaba... ¿Como cuando ves un avión o más No, abajo? estaba a 2 metros de la funeraria, o sea, estaba el techo de la funeraria y rozó así el techo de la funeraria como 2 metros, así. Y bajó así. Iba, para que me entiendas, ves que está el Oxxo. Sí. Ujú. Imagínate 2 metros arriba del Oxxo. Pero antes ahí, en esos locales, había un espectacular de uñas o de belleza. La cosa es que lo volteo a ver, no sé por qué, yo nada más como que lo volteé a ver y ni siquiera me subí a la camioneta, o antes de subirme y de sentarme, algo me dijo, voltea a la derecha, y volteé a la derecha y ahí estaba esa cosa. Y les digo que era un triángulo gigante negro, así como negro mate, y tenía una cúpula roja en medio. Era del tamaño de, imagínense, 2 camionetas Ram 2500. Era del tamaño sí estaba de esas, grande. o sea, sí estaba más grande. No es publicidad. No. Oh, sí. Patrocínanos, RAM. Y entonces yo le digo a mi amigo Jaciel, ¿ya viste? Eso no es un dron, eso es algo más, está raro, ¿no? Y en eso le digo, corre Jaciel, yo no traigo celular, no lo puedo grabar y tampoco puedo correr porque vengo en muletas. Le dije, córrele a la esquina y ponte a grabarlo. Entonces ya cuando logré alcanzar a Jaciel, se estaba metiendo esa cosa en un espectacular arriba del negocio de uñas y del Oxxo. Y cuando nos cruzamos la calle para encontrarlo ya no estaba, se volvió invisible o desapareció o despegó, quién sabe. Pero se los juro que era un triángulo, Ajá. pues igual ancho, estaba ancho, la mitad de un local. Sí, porque hay muchos de esos que parecen como doritos, ¿no? Literalmente así es como, ajá. Y tenía una cúpula roja en medio y prendía y apagaba y prendía y apagaba. Y de hecho, pues volteé a ver a mi amigo, ¿no? Porque me estábamos sorprendidos. ¿Qué onda, bro? Y él se puso muy nervioso y empezó a temblar. Entonces ahí me di cuenta que no estaba loco y que sí vimos algo. Y de repente vi una mancha de agua en su pantalón. Nah. No, a mí no me dio cosa. También tenías otra que no sé, igual y es un viaje en el tiempo, pero yo recuerdo que tenías otra viniendo de Veracruz. No. ¿Nunca te tocó una en carretera? A mí sí me llegó a tocar en carretera y me A acuerdo ver, cuéntanos, Boli. que pues empezamos a ver algo en la carretera que pues, se mantenía medio fijo, pero como por unos momentos y se cambiaba de lugar, como de lado a lado de la carretera. Si tú ibas en la carretera, veías que se cambiaba luego así, Ujú. pero veías como el movimiento con luz. Y nos bajamos a grabarlo, pero
No, cuando nos bajamos a grabarlo lo vimos que como unos 15 minutos más o menos. Me parece que sí tiene una grabación mi hermana, pero ya como fue de hace un buen, Sí, quién ya sabe si no, quién sabe si se encuentra. Y esta es la única que me ha tocado a mí, así, que diga, puta, Sí, algo totalmente paranormal. Bueno, no paranormal, fuera un de- avistamiento fuera de lo común. Pero pues damos un salto cuántico en el tiempo como el hombre atómico, ¿cómo no? Ant-Man. El hombre atómico es el de los Simpson. Llegamos a la era moderna en donde el término que siempre fue muy conocido, que era el de ovni, pues pasa a ser rebautizado por los militares como FANI o WAPs, fenómenos aéreos no identificados. UAPs. UAPs o UAPs, según nuestro querido Pablo. Pero el verdadero terremoto de información ocurrió entre los años 2017 y 2020. El Pentágono en estos tiempos reconoció formalmente la autenticidad de 3 videos filtrados por la Armada. Los famosos videos Gimbal, Go Fast y FLIR 1. Estos fueron filmados el 14 de noviembre de 2004. En específico el caso del FLIR 1, que yo creo que muchos ya lo han visto, por un avión FA-18 cerca de San Diego. Muestra un objeto con forma de tic-tac sobre el agua. El gimbal fue grabado el 21 de enero de 2015 frente a la costa y muestra un objeto oscuro rodeado de un halo brillante que parece girar sobre su propio eje, por eso el término de gimbal. Mientras los pilotos discuten desconcertados del avistamiento que estaban teniendo. Finalmente el Go Fast, que fue capturado también en enero de 2015, muestra un objeto que parece moverse a ras de agua, a una velocidad muy alta, aunque análisis posteriores sugieren que podría tratarse de un efecto óptico de paralelaje. Pablo, yo sé que tú eres muy aficionado a estos temas y que has visto recientemente estos videos. ¿Qué opinas de esto? Realmente yo creo que el hecho de que los aceptara el Pentágono como algo real, pues fue un boom en ese tiempo. Pues es que, o sea, creo que algún video ya se había filtrado mucho antes. Sí, porque ya eran relativamente como de 2015. Ajá, pero como que muchos lo desacreditaron y dijeron que no era chido. O sea, no era original. O estaba editado o algo. como que el hecho de que el mismo gobierno diga que sí son ciertos, le da más peso. Sí. Pero pues de todas, o sea, algo que yo me he estado como que pensando mucho últimamente es como que yo ya vi un ovni, ¿no? Ya vi la nave cerca de donde estaba, o sea, no estaba tan lejos. Entonces, ¿cómo es que un gobierno tiene que certificar lo que yo ya vi con mis propios ojos, ¿no? Exacto. O sea, sí. ellos van a decir que sí existen y ya con eso es correcto, existen. Mientras yo ya vi una nave, es como que... Y mientras yo ya me hablé con un alienígena, Ajá. sí, realmente sí es algo complicado, Como que ¿no? Esa Ya fue parte a su planeta. frustrante, ¿no? Incluso yo creo que para las personas que sí sufrieron a lo mejor alguna abducción y que no les crean, yo creo que sí es algo muy, pues muy complicado de vivir, ¿no? Yo creo que hasta un trauma puede ser. Pues sí. ¿Tú cómo sobrellevaste este tema? O sea, digo, nosotros te creemos, pero hubo gente que no te creía cuando Pues lo tu contabas. mismo amigo Jaciel, ¿no? Pues, ajá, Que se puso tembloroso. le dio nervios y se puso a temblar. O sea, él no lo admitió. No es que no lo admitiera, pero pues estaba como que, ¿qué acabo de ver, no? ¿Qué acaba de pasar? Como que O no lo fue real aceptaba, que ¿no? pasó. Ajá, y él estaba temblando, pero como de los nervios, ¿no? Y ya, pero pues sí, tío, como que está muy raro que el gobierno nos tenga que decir que sí existen cuando mucha gente lo hemos visto. Pues sí, ya A mí no me llegaban. van a decir que sí existen porque yo ya sé que sí existen. Pues. Yo ya los vi, Y ya los vi. Pero Pero- precisamente este punto es interesante. ¿Por qué? Porque el ejército por fin admitió que era ok un globo meteorológico, pero decían no saber qué era. O sea, al Pero- final admitieron su desconocimiento. Tal Pero vez- como dices tú, pues la tal gente vez lo tenga ve. mucho que ver con que a lo mejor su apariencia no nos atemoriza. Me recuerdo es una película como de 3 partes que es de Harry Potter. No, es de Ah, no, El que Señor de los vienen los Anillos. extraterrestres, pero cuando vienen mucho tiempo no bajan, nada más se hacen presentes con sus naves, pero cuando deciden bajar, Deciden bajar no, bailando salen- cha-cha-cha. no, su forma es demoníaca. Ok. Entonces la gente tenía que primero aceptarlos y ellos hacían una serie de cosas como acurrar la salud, dar alimento a todos, cosas así.
Entonces se ganaron la confianza de la gente y cuando bajan son demoníacos. Okay. Entonces, obviamente su finalidad al final de la película es otra. Es como unificar todo el universo y porque sabían que ese planeta ya había cumplido su ciclo y cosas así, ¿no? Pero eso es a lo que voy. Quien dice que su forma no cause temor en la sociedad y por eso hayan decidido introducirlo poco a poco. Sí, también hay otra teoría interesante, ¿no? Del cine, en donde ya ves que dicen que supuestamente lo que ponen en el cine es lo que va a pasar como pronto en cuanto, por ejemplo, con la película de Steven Spielberg. Sí. Así es algo muy interesante, pero bueno amigos, eso nos trae a tiempos recientes en donde Pablito Díaz se puso muy feliz con esta noticia. Y es que el gobierno de Estados Unidos dio un paso histórico al lanzar portales oficiales dedicados exclusivamente a la publicación de registros históricos recopilados por diferentes dependencias como la NASA, la CIA e incluso el Pentágono. Es algo fascinante poder entrar a estos bases de datos públicas y encontrar cientos de expedientes con fotos, videos infrarrojos analizados por oficinas especializadas del Departamento de Defensa, en donde podemos ver incluso pues las anotaciones, ¿no? Que ellos tuvieron, por ejemplo, como mencionaban hace rato, ¿no? En donde estos observadores discutían, bueno, los pilotos discutían porque no sabían si disparar o no. What the fuck? Sí, no, pues sí, imagínate, tú estarías así. What the fuck, man? Don't shoot me, please. Fucking shit, man. Help, send help. Ya, güey. Y así, pero sí es algo interesante, yo creo que... aprendí inglés de Pro. Aprendí inglés de Open English. Pero mis queridos congéneres, compañeros, compañeres, nada, no se crean. Pero bueno, vamos ahora con les vamos a describir varios de los videos, ustedes pueden buscarlos. La verdad les diría que los pondría en el video, pero sinceramente no lo voy a hacer. Entonces la verdad prefiero no prometerles que los voy a poner. Así que vamos a describirles un poco estos videos. Y pues vamos a hablar acerca de qué onda, ¿no? Así que como diría la chaviza, qué onda con estos casos. Vamos con el primero de estos, las esferas rojas del noreste. Todo comienza con un ciudadano que vivía cerca de un estanque bastante aislado en su pueblo de la sociedad. Él no era un fanático de los ovnis, no buscaba fama. Simplemente comenzó a notar algo pues muy extraño con el pasar de los días. Cada cierto tiempo apareció una esfera luminosa de color rojo, completamente silenciosa, suspendida sobre el agua, cerca de su domicilio. Lo que parecía un avistamiento aislado terminó convirtiéndose en un patrón. Durante varios años estuvo recopilando videos, pero finalmente decidió contactar al FBI. Los agentes pensaban encontrar drones, quizás algún fraude, pero cuando acudieron al lugar también fueron testigos de estas luces. Los documentos describen una enorme esfera entre naranja con rojo. Dentro de esta parecía existir otra esfera blanca brillante. Uno de estos agentes que acudieron al lugar lo describieron como un pequeño sol de plasma. Lo más extraño ocurrió minutos después, amigos. La esfera principal comenzó a expulsar pequeñas luces rojas. 1, 2, 3, 4, como si estuvieran reproduciéndose literalmente. Las pequeñas esferas se alejaban lentamente sin emitir sonido alguno. En otras ocasiones permanecían inmóviles durante horas. Los investigadores revisaron vuelos comerciales, actividad militar, satélites, globos, drones. Nada coincidía realmente con lo que ellos habían estado viendo. El caso hasta la fecha continúa abierto y nadie sabe hasta este momento qué eran aquellas luces. ¿Qué opinan de este caso, amigos? Está impresionante. No, y hemos visto mucha gente que habla de lo mismo, que una nave o ve ciertas luces y de ahí se derivan más. Y tenía una cúpula, ¿no? Como mencionabas tú, Pablito, que tenía... Bueno, en este caso era blanca, ¿no? Pero tú decías que tenía una cúpula roja. Sí. Vamos con el siguiente caso y lo titularemos El objeto con forma de papa. Ahora vayamos a las montañas de Colorado. Imaginémonos que estamos ahí. El aire es completamente limpio en este día. No hay nubes, ni helicópteros, ni aviones. De pronto aparece un objeto suspendido.
No tiene alas, no tiene hélices, no parece metálico incluso. Los testigos dijeron que parecía una enorme papa flotando. Otros dijeron que tenía forma de frijol. Su superficie era aún más extraña de lo que estamos describiendo. Parecía cubierta por pequeñas placas brillantes, como escamas de un pez, y reflejaba la luz del amanecer con un brillo opalescente, permaneciendo inmóvil aproximadamente 2 minutos, y luego simplemente desapareció. Los investigadores propusieron una explicación con muy poca confianza realmente. Tal vez un efecto óptico provocado por la luz del sol reflejada sobre nieve y nubes, pero todos aquellos que fueron testigos de este avistamiento insistieron. No había nubes, el cielo estaba completamente despejado. Hasta hoy, este expediente también continúa sin una resolución. Boli, ¿qué te pareció este caso? Pues es muy común que la gente siempre diga que los ven cierto tiempo y desaparece. Como si pareciera que es una forma de modo operandi de ellos. Perfecto, pues ahora vamos con otro de estos archivos. Viajemos a una ciudad en el continente africano. Vamos a Zimbabue. Entre todos los documentos aparece un informe de la CIA que nunca había sido publicado. La fecha, 2008. Lugar, el Aeropuerto Internacional de Harare, en Zimbabue. Diversos observadores comenzaron a mirar hacia el cielo. Sobre ellos flotaba un objeto. No era una esfera, no era un avión. Tenía forma de disco, con un enorme hueco en el centro. En la parte inferior giraban varias luces. Los colores cambiaban constantemente como si de una patrulla se tratase. Después ocurrió algo todavía más desconcertante. Del objeto comenzaron a salir haces luminosos, como si estuviera de alguna manera escaneando el terreno. Los observadores aseguraron que este aparato permaneció inmóvil durante varios minutos. Después aceleró y desapareció. Los documentos indican que este incidente fue considerado lo suficientemente serio para elevar el nivel de alerta de activos estadounidenses de la región. No porque supieran qué era, sino precisamente porque nadie podía explicarlo. ¿Quién me quiere dar su opinión, chavos, sobre este caso? Estoy siendo democrático en este momento, derivado de quejas recientes en la grabación del programa. Así es, estoy denunciando aquí a los compañeros. Pablo, cuéntanos, ¿qué opinas de este caso? Es un caso interesante. Ahí mucha gente consta de que pasó. Y por lo mismo también las autoridades no permitieron ciertos vuelos y como que interrumpieron las actividades del aeropuerto. Creo que salió en las noticias, ¿no? Sí, en su momento sí fue sonado este caso. Como les digo, si quieren ver las imágenes y todo eso y los archivos, pues vayan. Y hay que fomentar la lectura, chavos. Entonces aprovechen que están todavía, porque la verdad es que, como decíamos en algún momento, no sabemos cuándo los puedan bajar. O sea, realmente es información que yo creo que vale la pena conocer y leer y tener. Vamos a uno de los últimos casos que vamos a hablar el día de hoy. Y este es titulado Los Agentes Federales. Uno de los expedientes más interesantes de esos archivos no proviene de civiles, proviene de agentes federales. 6 elementos observaron repetidamente una luz naranja sobre una montaña. Cada vez ocurría lo mismo. Una enorme esfera aparecía. Después comenzaba a liberar pequeñas luces rojas. Estas esferas parecían coordinarse, no hacían ruido, no emitían calor detectable y no seguían trayectorias propias de aeronaves. Los analistas consideraron varias posibilidades: bengalas militares, tecnología experimental estadounidense, drones, fenómenos atmosféricos, pero ninguna de estas explicaciones logró resolver todos los detalles del caso. Por ello el expediente quedó marcado como no identificado. Hemos visto en varios de estos casos que esta especie de naves como que liberan varios objetos chiquitos. O sea, no sé si llamarle naves también, porque puede ser que sean como pequeños drones de alguna forma, ¿no? Entonces es interesante poder encontrar pues todos estos patrones dentro de los casos. Ahora, nuevamente regresamos a la pregunta del principio.
¿Creen que con todos estos casos, con todo lo que hemos hablado el día de hoy, haya suficiente evidencia para considerar la vida extraterrestre? ¿Sí o no? Es que lo que tú decías, ¿cómo te quiere hacer ver el gobierno de algo que no viviste? Que no estás consciente de que tú estás consciente de que lo viviste. Entonces sería un sí. Pues es que es como una meditación medio rara, ¿no? Pero pues todos somos como extraterrestres. De O sea, alguna forma. ponte a pensarlo. ¿Cuántas millones de especies hay, güey? Y ves a un gato o a un perrito. Y pues no mames. Y es dices, otra qué especie. bonito. ¿Cómo, o sea, cómo estamos buscando vida o civilizaciones en otros planetas cuando no Cuando nos aquí está damos una mera cuenta, banda de... pues, sí, o sea, que tenemos muchas cosas, o sea, que somos muchas cosas. ¿Cuántas diferentes especies hay? Pues sí, para los demás seres vivos, de alguna forma, pues somos quizás invasores, ¿no? Todos No, y somos también desconocidos. que han logrado ya aceptar que hay vida fuera de este planeta. Casos que bacterias llegan de meteoritos. Y ahí es vida. De una forma u otra es vida. Como la película de Venom, que llega supuestamente de un meteorito, ¿no? El simbionte. Bueno. Interesante, chavos. Vamos a la parte, pues casi final del programa. ¿Alguna reflexión que quieran tener sobre este tema? Yo digo que es un tema muy interesante y que pues obviamente con el tiempo se van a ir revelando más archivos, pero también siento que todavía, o sea, oficialmente nosotros lo sabemos, ¿no? Como decimos, pues obviamente nosotros creemos que sí, sabemos que pues es obvio, ¿no? Es lógico que hay vida fuera de este planeta, ¿no? Pero oficialmente para el gobierno todavía es un no, porque ok, sí están estas evidencias, pero tampoco hay cuerpos recuperados ni naves recuperadas hasta donde nos han dicho, porque evidentemente yo creo que sí hay tecnología extraterrestre que han usado, ¿no? O que te han hecho creer que sí pasa. O no, exactamente, o sí puede ser también, ¿no? Que nos hayan hecho creer que sí pasó esta situación. Pero bueno, vamos a la sección que nos gusta, la sección de las anécdotas paranormales. Ya saben que pueden compartirnos su historia porque aquí en el baúl tú eres el protagonista. Tú nos compartes tus historias. Y esta noche hay una historia, la verdad, muy aterradora. Aquí los chicos ya tuvieron oportunidad de escucharla. Pero pues vamos allá, vamos a escuchar esta anécdota que yo estoy seguro que los va a aterrorizar porque habla de posesiones, de maldiciones con objetos. Es una anécdota que yo les puedo asegurar que es de las mejores que ha llegado al baúl. Y por favor a la gente que es muy sugestionable, manténgase tranquila, recuerde que todo está en ustedes. Entonces pues vamos allá muchachos, apaguen sus luces, enciendan las velas. Te voy a dar contexto para que me entiendas un poquito, ¿ok? Mis papás son divorciados, entonces mi mamá se volvió a casar, ¿ok? La persona de quien te hablo es esposa y mamá y pues el relato es referente al papá de él, o sea, es como mi abuelo, ¿ok? Pero para que me agarres la onda. Mira, todo comenzó un viernes en la mañana. Mi abuelito pues empezó a escarbar una parte del jardín porque quería plantar una planta, valga la redundancia, no recuerdo cuál, ¿no? Entonces, cuando hizo el hoyo, encontró un frasco roto, o sea, cachos de vidrio de un frasco, y encontró huesos de un como animal, pero no damos qué animal, porque la dentadura se veía bastante grande y se veía bastante extraño. Entonces no lo quiso tocar directamente con sus manos, simplemente con la pala lo empezó a sacar, ¿no? Y lo fue a aventar como a una parte lejana de ahí del terreno de al lado, ¿no? Que igual como que pertenece a la casa. Después de ello, por la tarde-noche empieza a sentirse mal. Empieza con un dolor de pecho muy fuerte, y le costaba trabajo respirar, se sentía mareado, dolor de cabeza y demás. Entonces fue a recostarse y pues al día siguiente, era sábado, ya estaba muy mal,
¿no? Y deciden internarlo justamente a mediodía. El sábado a las 12 de la tarde ingresa al hospital. Nosotros teníamos pues mucho miedo porque era inicios de la pandemia y pues creíamos que era COVID, ¿no? Entonces es por eso que se ingresa al hospital el viernes en la tarde. Pues bueno, para esto la casa se empezaba a sentir un poquito densa, ¿no? La energía un poquito mal y todo esto. Es internado, está en observación toda la noche del viernes de manera normal, pero pasa hasta el sábado en la noche y una de mis primas se ocurre decir, pues sabes qué, yo creo que voy a regar agua bendita por todo alrededor de la casa porque siento que esto no está bien. Y sí, las cosas no se sentían nada bien. Y más que nada por lo que se había encontrado en el frasco, ¿no? Entonces mi prima pues toma agua bendita, empieza a rezar, a recorrer así como pues todo alrededor de la casa haciendo oración y demás. Y justamente en el terreno en donde habían aventado lo que era el frasco, los huesos y cosas que llegaron a encontrar, dice que cuando llegó a ese punto, ella se empezó a sentir muy mal, como que algo la estuviera observando y demás. Le dio bastante miedo, se regresa para la casa. Entonces, cuando iba caminando hacia la casa, era la voz de una mujer que le decía muchas cosas negativas, ¿no? Así como te vas a morir, se reía, cosas así, ¿no? Entonces dice que en una de esas volteó, porque la voz era muy, muy clara, la que le iba diciendo volteó. Y dice que a lo lejos donde habían aventado eso, vio una señora como con un vestido largo, ¿no? Entonces ella empieza a llorar, llega a la casa y pues se pone bastante mal, empieza a llorar, les empieza a contar, le cuenta a mi papá, a mi hermano lo que había pasado. Y pues bueno, mi hermano, mi primo y mi papá van allá al lugar en donde pues habían aventado las cosas y trataron de prenderle fuego. Nunca se pudo prender fuego, ¿sabes? O sea, aunque le echaron gasolina, aunque le echaron alcohol y demás, nunca quiso prender. O sea, fue imposible. Total, se regresan y para esto les avisan que mi abuelito estaba muy mal. Entonces ya estaban como organizándose quién se iba a quedar en la casa y quién no. Y pues de repente mi prima pues se paró, así estaba en el sillón, se paró y fue al hoyo donde habían encontrado y empezó a rascar. Entonces pues todos la detuvieron, la sentaron ahí en la cocina y pues ella estaba hablando en otro idioma que desconocemos cuál era y se reía muy fuerte. Entonces, pues mis tías entran en shock. Yo para todo esto yo estaba en Pachuca con mamá, en Hidalgo, ¿no? Total, yo recuerdo que esa ocasión yo había terminado de limpiar mi casa, estaba acostada y pues me puse mis audífonos, ¿no? Y había apagado la luz y todo porque ya era bastante noche. Entonces, recuerdo nada más que entra corriendo mamá, abre mi puerta y me hace señales de que me levante, ¿no? Pues en eso le pregunto a mamá qué estaba pasando y me dijo, no sé qué está pasando, las cosas están muy mal, tenemos que irnos. Y se agarra una Biblia y un rosario que es, no sé, tú agárralo y vámonos. Y yo dije, pero ¿por qué no? Bueno, ya, total que me empecé a poner mi pants porque pues yo ya estaba en pijama y todo eso. Y no sé por qué mi instinto, no me preguntes, o sea, no lo hice consciente. Mi instinto fue ir a la cocina, agarrar un huevo y echarlo a mi chamarra. No sé por qué, no me preguntes, fue mi instinto. Total que salimos y pues ya íbamos a la carretera, no está lejos de aquí, de tu casa, mi casa. Allá en San Agustín no está lejos, son 25 minutos yo creo. No manches, en el camino casi chocábamos, mi mamá ya no podía manejar, no sé qué le pasó, se tuvo que orillar. Le dije, ¿sabes qué? Pues yo manejo, yo tuve que manejar, mi mamá iba llorando, iba rezando
Y yo le preguntaba que qué estaba pasando, ¿no? Y me dijo, es que algo malo hay, algo malo hay. Y siento que se quiere llevar a tu abuelo. Entonces, pues ya yo traté de ser congruente y pensar un poquito con cabeza fría, ¿sabes? Total que llegamos y pues vi a toda mi familia en el patio. Estaba mi papá, mi hermano y mis primos afuera llorando. Y fue de, ¿qué pasó? Y dice, no sabemos, o sea, se puso muy mal ella, empezó a rascar el hoyo, la sentamos en el comedor, eh, empezó a hablar en otro idioma que desconocemos, se reía, se le inflamaba la garganta, no sabemos qué hacer y mi abuela está muy mal, o sea, tenemos que irnos. Y les dije, pues bueno, entonces nosotros nos quedamos, ¿no? Nos íbamos a quedar mi mamá, mi prima, mi primo, que ya son grandes, y yo. Y también pues estaban encargadas mis sobrinas, que tenían 6 y 4 años. Total que ellos se van. Nosotros nos quedamos y le dije a mi mamá, pues hay que prender un cirio, ¿no? Y lo prendimos. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Pues vamos a rezar y pues ya, ¿no? Lo que tenga que pasar. Y pues bueno, empezamos a rezar, mi prima estaba en la sala, estaba acostada. Y pues de repente se sentó y se nos quedaba viendo. Y me decía, ¿tú qué haces aquí? Le dije, vine a verte. Dice, pero tú ni me conoces. Le digo, sí, sí te conozco. Y se empezó a reír feo. Yo cuando le escuché la risa dije, esa no es su risa, te lo juro. Y yo nada más, pues estaba concentrada, tratando de rezar y todo. Y ella ni siquiera sabía que yo rezaba y me dijo, rezar no te va a servir de nada. No le hice caso, le ignoré porque sabía que no era ella. Total que de repente igual se paró y ya iba otra vez para el hoyo que había escarbado mi abuelito. Y pues ella llegó, se arrodilló así bien feo y rascaba y lloraba. Entonces la detuvimos nuevamente y la volvimos a sentar ahí en el sillón. Entonces se reía de una manera espantosa, fea, y yo veía como su garganta se inflamaba. Total que eh, hay un pasaje de la Biblia que te habla del escudo protector de Dios, que es Efesios 6:10. Creo que sí, 6:10. Y les dije, ¿saben qué? Pues vamos a rezar de manera como individual, vamos a rezar ese pasaje, ¿no? Para que nos proteja. Y pues ya, empezamos a rezar y ella se reía muy feo. Pues total que en una de esas, se levantó así bien feo. Iba hacia la recámara donde estaban mis sobrinas para intentar abrirlas. Y les dijo, y decía, quiero a las niñas. Pues total que la detuvimos entre mi mamá, mis 2 primos y yo. Y era una fuerza que no te imaginas, o sea, nosotros 4 no podíamos contra ella y ella no es como muy grande, ¿sabes? Entonces, pues estábamos en una recámara forcejeándonos literal y yo estaba encima de ella así tal cual y no podía junto con las otras personas y se me olvidó rezar, se me olvidó totalmente así rezar ni qué decir. O sea, en mi mente solo estaba, Dios, ayúdanos, de verdad. Total que su garganta la vi así súper clarísima, como fue de una dimensión a otra tan grande. Y la voz no era la de ella. Y se reía. Y de repente yo traía mi rosario y se tronó totalmente. O sea, yo vi cuando, pum, como explotó. O sea, nadie lo había jalado. Y en una de esas como que reaccionó y abrazó a mi mamá y le dijo, ayúdame por favor, que no sé qué es esto que me está pasando. Me quiere llevar, es una señora, me quiere llevar. Y otra vez regresó a reírse y a hablar cosas que no se le entendían honestamente.
Pues total que llegó mi prima con agua bendita y se le empezó a rociar y ella decía que le quemaba. Para esto mi primo pues le empezó a hablar a una señora que pues de ahí del pueblo que se dedica a las limpias y todo eso, ¿no? Para que fuera a la casa, ¿no? Auxiliarnos porque la verdad no sabíamos qué hacer y pues la señora estaba no sé dónde, o sea, no estaba ahí, no podía ayudarnos. Pero pues dijo, por teléfono los voy a ir apoyando, ¿ok? Para esto, ella se nos escapó porque su fuerza era tan brutal. Se escapó hacia el patio y pues como que nada más se puso en cuclillas en una esquina de una barda, así bien feo. Y pues todos estamos alrededor y pues mi primo marcándole a la señora y le decía que qué hacían y decía, pues consigan cal y hagan un círculo y métala ahí, por favor. Y pues en eso, mi primo, quién sabe de dónde sacó la cal, empezó a hacer así el círculo y la metimos. Y cuando la metimos, te lo juro, nada más ella solita se arrodilló y se fue todo hacia atrás. Así hacia atrás se acostó totalmente. Entonces, pero con las rodillas dobladas. Y empezó a gritar muy feo. Y la señora pues dijo, ¿saben qué? Recién agua bendita, yo voy a estar haciendo aquí oración, pónganme en altavoz y todo. Y ella empezó así a pues como hacer oración y todo eso. Y pues ya mi prima se reía y se reía muy feo y de repente, ¡pum!, se quedó así, dormida. Ya después como que despertó y decía, ¿dónde estoy? ¿Por qué están todos aquí? ¿Por qué estoy afuera? O sea, no sabía, pero ya, o sea, se veía que ya era ella. Y pues ya, como que se calmó todo, ella lloró y ella decía que pues no se acordaba de muchas cosas. Y pues ya total que la regresamos, se quedó dormida en el sillón y pasó todo. Pero justamente cuando nosotros estábamos pasando todo esto, mi papá le mandó mensaje a mi mamá y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mi papá está muy mal y yo estoy aquí en la habitación con él y me está señalando a una esquina, dice, a una esquina. Y lo veo muy intranquilo, o sea, él no podía hablar, o sea, ya estaba totalmente un poquito mal. No podía hablar, solamente como que señalaba a una esquina porque estaba como intubado. Y decía que los ojos se le veían de miedo a donde señalaba y le decían que no había nada. Y otra cosa que recuerdo cuando estábamos pasando todo esto, el aire era espantoso, espantoso, espantoso. Recuerdo que voló una lámina de al lado, o sea, el aire tan fuerte que estaba. Pues total, llegó mi papá, todo esto ya se tranquilizó. Llegó mi papá justamente en la madrugada. Ah, porque esto igual te pongo en contexto, fue 3 de la mañana. Mi papá llegó como 4:30 de la mañana, 5, y pues dijo, no, pues está muy mal, que no sé qué, no sabemos qué tiene, no es COVID, o sea, hicieron las pruebas, no era COVID, y no tenía explicación alguna, o sea, su pulmón, uno de sus pulmones estalló totalmente. Los doctores no se preguntaban, no sabían el por qué, y él nunca ha fumado ni nada de eso, no es como que tuviera mal su pulmón, ¿sabes? Entonces no había como una explicación lógica de lo que estaba pasando. Hago un paréntesis. La señora nos dijo que pusiéramos un vaso con agua y que le pusiéramos alfileres. No sé, no recuerdo bien. Y los alfileres, te juro, formaron una cruz invertida en el vaso. O sea, estaban parados los alfileres y estaban formando una cruz invertida. Fue algo espantoso. Pero bueno, total, de todo esto, pues llegó mi papá, mi hermano, y pues estábamos platicando de lo que había pasado. Estábamos muy espantados todos. Y en eso recordé mi huevo. Y dije, no puede ser. Dije, mi chamarra ya ha de estar con el huevo todo batido. Dije, les dije, oigan, yo me había echado un huevo, le digo, pero creo que ya se rompió después de tanto, ¿no? No manches, cuando sacó el huevo, no te puedes imaginar, ahorita te voy a hacer un dibujo. El huevo tenía
una forma tan extraña en la parte de arriba con muchos círculos y el huevo no se había roto, o sea, no se rompió, pero era duro, o sea, estaba duro totalmente y lo agitabas y parecía que tenía una piedra dentro. Em, no lo quise abrir, solamente así como lo tomé, lo eché a una coladera y pues ya, pero creo que me protegió. Pues lamentablemente mi abuelo al día siguiente falleció el domingo a las 10 de la mañana. Hasta ahora los doctores nunca se explicaron el por qué, porque él estaba bien. Días antes le habían hecho estudios, estaba perfectamente bien de todo. Todo fue a raíz de que escarbó y encontró eso en su patio. Eh, Pasan los días y yo no podía dormir. Sí o sí, diario despertaba a 3 de la mañana intranquila y yo sentía que algo me veía. O sea, diario después de eso, yo diario despertaba a 3 de la mañana. Entonces, una de esas noches estaba durmiendo y pues yo estaba volteada hacia la ventana. Entonces, solamente vi la sombra y escuché claramente cómo entró una señora a mi habitación y me dijo, buenos días, señorita. Y cuando yo vi de reojo, era una señora igual como lo había descrito mi prima, con ese mismo vestido, muy antiguo. La señora se veía muy acabada, una cara muy fea, desagradable. Y grité horrible. Mis papás entraron, pensaron que se había metido alguien a la casa. Y yo les dije, es la señora. O sea, es la señora. Se me pegó, me sigue, no sé qué está pasando. Y pues ya, o sea, era insoportable. Yo ya no podía dormir. Y aparte de eso, ¿qué me había pasado? Me llevaron con otra señora a limpiar. Y me dijo, se te pegó un espíritu. Y pues te lo tengo que quitar. Entonces me tuvieron que hacer varias limpias y demás. Solamente así pude descansar. Tuvieron que limpiar mi casa y todo, ¿no? Después le mandamos llamar a un padre para que bendijera la casa donde pasó todo. Cuando estábamos todos en la misa que estaban haciendo ahí en la casa, recuerdo perfectamente que el padre había puesto una campana transparente y pues el péndulo de la campana se movía de un lado para otro así cañón y pues obviamente nadie lo movía, ¿sabes? Y todos nos dimos cuenta. Entonces el padre dijo, aquí hay algo muy fuerte. El padre empezó a bendecir la casa, pero no es de que la casa esté grande, sino que el terreno es muy grande. Entonces el padre no aguantó. O sea, le empezó a doler el cuerpo, el brazo ya no lo pudo mover y ni siquiera bendijo la mitad de la casa. Entonces tuvieron que mandar llamar a otro padre para que pudiera terminar. Y pues bueno, al final pues bendijeron la casa, las cosas se calmaron un poco, pero pues eso fue lo que nos pasó. Como les dije, muchachos, espero que no se hayan espantado demasiado. Es una de las anécdotas más aterradoras que han llegado al baúl. Empezamos con un objeto, como bien saben, no deben de agarrar objetos que se encuentren en lugares que tengan pues como una sospecha de que haya sido brujería. En este caso hubo hasta, pues no una muerte, que fue lo bueno, pero pues el señor que tocó de manera este objeto terminó incluso con un pulmón destrozado. Vimos una posesión que fue algo bastante interesante. El hecho de la cal, la verdad es que yo nunca había escuchado esa parte. Como decía también Boli, las cruces, realmente hay muchas cosas interesantes en esa historia, pero Boli y Pablo, ¿qué les pareció? Sí, te decía de las cruces que con los alfileres se hacían cruces de manera sola. Eso pues, es algo impactante. Sí, yo creo que es algo que solo vemos casi en las películas de terror.
Pablo, ¿tú qué harías en una situación como esta? Yo creo que tú bien sabes también, ¿no? La parte de que no debes de agarrar como brujería, pues casi ni indirectamente, ¿no? ¿Qué hubieras hecho en esta situación? Porque la verdad es que fue algo complejo. No, pues sí, con eso te salvas de todo, con no tocar nada que no conozcas, como que ya te libraste. Y todo lo que se pudo haber evitado, nada más si no hubiera tocado eso. Sí, realmente es un tema complejo y pues al final de cuentas quizás yo creo que hay una creencia, ¿no? Ya ves que antes se hablaba mucho de los tesoros y toda esa parte. Entonces es interesante, es parte de la cultura mexicana. Estamos llegando al final de esta emisión del Baúl del Miedo. Espero que esta anécdota les haya aterrorizado, que de verdad les haya gustado. Boli, Pablo, ¿qué mensaje final le dan a nuestra audiencia esta noche? Pablo, dime. Pues que conocemos muy poco de nosotros mismos Y y de de los nuestro números. planeta, ¿no? En el que vivimos y queremos conocer civilizaciones en otros y descubrir vida en otro cuando no cuidamos lo que tenemos. Solo quizá nuestro pasado o estudiando nuestro pasado llegaremos a la verdad. Gracias a todas y a todos por escuchar el Baúl del Miedo. Les agradecemos a quienes hayan quedado hasta este momento en la transmisión de este episodio. Esperemos que lo disfruten mucho. Ya saben que aquí estamos. Compartan este podcast, compártanlo en YouTube, comenten. Sus reacciones nos ayudan demasiado. Y baulifíquense. Buenas noches. Bye. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a